Y buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio en Facebook y también en la plataforma de YouTube. Les mandamos un saludo y muchas bendiciones en esta hermosa tarde aquí en Mérida, Yucatán, México. Son las 6:04 de la tarde, mis hermanos. Saludamos a todos los que nos están escuchando en Alemania, los que nos están escuchando en Mérida, Yucatán, y también los que nos están escuchando en la Unión de los Ríos, Chile, y también en Camerún. Les mandamos un saludo, mis hermanos. Gracias por estar acompañando a Ventana Virtual Cristiana Radio. Y vamos a dar inicio con el programa Disfrutando la Palabra de Dios con nuestra amada hermanita Adela Hernández, como cada miércoles nos trae una nueva enseñanza. Disfrutamos la palabra que está en Hechos 20, en los versículos 2 y la primera parte del 3. Y el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Qué alegría de estar juntos, ¿verdad? Y es bueno hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Dios de amor, muchas gracias, como siempre, por tus bendiciones, por tus cuidados, por la oportunidad que nos das de servir. Gracias por ese ejército que tienes, porque eso es lo que somos, tu ejército. Algunos están penetrando, otros estamos edificando, otros estamos trabajando de una o de otra manera, pero la obra es tuya, el dueño eres tú. El jefe eres tú, el padre eres tú, y tú eres el que recibes la gloria, la honra y el honor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un alboroto en Éfeso dio lugar para que Pablo llegara a Troas. Luego, atravesando la región de Macedonia, esa región está integrada por Nápoles, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea. Atravesando toda esta región, llegó hasta la región de Acaya. Acaya incluía Grecia, cuya capital era Atenas, y Corinto. Corinto era la capital de la región de Acaya. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Estando en Grecia, específicamente Atenas, su capital, pasó fácilmente a Corinto, cumpliendo su promesa de hacerles una tercera visita. En el tiempo del que registra Hechos 20, de la región de Acaya destacan dos localidades. Una es Atenas, capital de Grecia, y la otra es Corinto, capital de la región de Acaya. Fue en Corinto donde nació una iglesia local. Así que cuando en el relato dice, llegó a Grecia, debe entenderse que desembarcó en terrenos de Grecia, pero enseguida se trasladó a Corinto. Ahora, en el versículo 3, la primera parte del capítulo 20 dice, después de haber estado allí 3 meses. Entonces, es en Corinto donde estuvo 3 meses. Y se cree que ahí escribió una carta dirigida a los cristianos que habitaban en Roma, en donde ya existía una iglesia que Pablo no fundó. En esa carta les dice que tiene planeado visitarlos. En esa carta Pablo argumenta acerca del significado de la salvación y la fe. Explica de la relación entre judíos y gentiles en Cristo y da varios consejos prácticos para la iglesia. Creemos prudente revisar esa carta, pero antes necesitamos revisar a vuelo de pájaro la situación socioeconómica y espiritual de la capital del mundo conocido de ese tiempo, la famosa ciudad de Roma. Para el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos, la forma de gobierno era imperial. El imperio duró del año 46 a.C. al 476 después de Cristo. Augusto fue el primer emperador romano.
Reinó desde el año 31 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Su época recibe el nombre de Siglo de Oro, ya que gracias a la paz hubo muchos avances científicos y culturales. Construyeron teatros, anfiteatros y circos para divertirse. Realizaron muchas obras públicas, calzadas, puentes, acueductos, el Arco del Triunfo, templos. La cultura romana tuvo su origen en la cultura griega, entonces eran politeístas. Adoraban a muchos dioses, tenían una ciudad imaginaria para los dioses, era la ciudad del Olimpo. En el Imperio Romano había una sociedad de clases. La primera gran división era no ciudadanos y ciudadanos. Los no ciudadanos eran los esclavos y los libertos. Entre los ciudadanos estaban los plebe, eran los ciudadanos más pobres, los campesinos, jornaleros, artesanos, los patricios y plebeyos enriquecidos. Enseguida estaban los senadores y administradores del imperio. En la cúspide, la familia imperial. Por ser un país conquistador, había en la ciudad menos hombres y más mujeres. Pues iban a la guerra muchas veces y ahí fallecían los hombres. Algunas mujeres eran viudas y ricas. Había muchos esclavos. Así que las familias de los ciudadanos romanos generalmente estaban ociosas. El pecado era algo natural entre los romanos. Por consiguiente, Pablo fue cuidadoso en su saludo y presentación, así como en el contenido de la carta. Vayamos a la carta. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, era costumbre que el que iba a firmar la carta se presentara, a fin de que los lectores supieran quién escribía y así decidieran seguir leyendo o no continuar con la lectura. Por la lectura de la carta, allá en los capítulos 15, 24 y versículo 28, sabemos que Pablo tenía la necesidad de viajar hasta España, aproximadamente 1950 kilómetros más lejos de Roma, y en ese viaje tenía planeado estar con los hermanos que vivían en Roma. En primer lugar dice su nombre o identificación personal, derivado del idioma griego, su nombre o romano Pablo, que quiere decir pequeño, aunque ahora nosotros sabemos que era de origen judío. Por ello, del idioma hebreo tenía su primer nombre, Saulo, que significa pedido al Señor o deseado, y que había nacido en Tarso de Cilicia. Enseguida expresa su ubicación social. Para esa sociedad de clases a la que estaba dirigida la carta, se identifica como esclavo. Con esa palabra se debe entender siervo. Conlleva dos grandes verdades. La primera es que hace resaltar el nombre y la personalidad de su dueño, porque si es esclavo tiene un dueño, y ese dueño es Jesucristo, al que se refería como Curios o Señor, para que supieran que Jesucristo era el Señor, superior incluso al emperador romano, y él se ubica como alguien que no tiene derecho a ser reconocido como ciudadano, pues los esclavos no tenían ciudadanía en Roma. Por cierto, esta es una verdad muy acertada, pues Pablo estaba en la tierra, pero sabía que su ciudadanía más importante era la ciudadanía celestial. Así que aunque en la tierra tenía dos ciudadanías, la judía y la romana, porque era ciudadano romano, ciudadanía que sus antepasados habían conseguido en el imperio, él se prefería no tener ninguna ciudadanía aquí en la tierra. Prefería cuidar y hacer respetar su ciudadanía celestial. Por eso llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese tiempo la esclavitud era legal. Algunas personas que tenían esclavos trataban muy bien a sus esclavos. Entonces los esclavos aprendían a amar a sus amos. En este sentido, Pablo decidió ser esclavo de Cristo,
cuando supo que lo amó y fue a la cruz para pagar la deuda de Pablo. Entonces, espiritual y físicamente hablando, Pablo aceptó la oferta. Ese alguien fue Jesús. Con suficientes recursos, pagó para conseguir su libertad y ahora era libre del pecado y sus consecuencias. En ocasiones los esclavos conseguían su libertad, generalmente cuando realizaban actos de protección para sus amos, por ejemplo, librarlos de un gran peligro o ayudarlos en momentos de enfermedad o muerte de algún familiar. Pero también sucedía que aun cuando los hubieran declarado libres, los ex esclavos decidían quedarse con su amo. Ahora lo hacían por amor, ya no por obligación. Pablo decía que él era esclavo de Jesucristo por amor. A esos esclavos por amor, los amos les confiaban cargos importantes, responsabilidades temerarias, pues sabían que podían confiar en ellos. Entonces, cuando en el saludo dice, siervo de Jesucristo, realmente dice, Jesucristo es el Señor, yo soy su esclavo porque lo amo y estoy cumpliendo una gran misión que me asignó. Enseguida expresa, llamado a ser apóstol. Llamado, del griego, se utiliza con relación a citar o llamar a una persona. Esa cita puede ser para tratar de un empleo o para honrarla. También puede ser citada para encomendarle una tarea. Pablo, el siervo, fue llamado por Jesucristo, su amo, para ser su enviado, apóstol, con la comisión de entregarle una gran noticia a los gentiles, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay libertad, hay una vida nueva, abundante. Solo se necesita creer a esta noticia. Por lo anterior, Pablo, desde que entendió quién era, estamos hablando de su identidad, era siervo de Jesucristo. Estaba atento en lo que Dios quería que hiciera. No pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer. Apartado para el Evangelio de Dios. En 2 ocasiones se le aplica esta palabra, apartado. En Gálatas 1:15 se la aplica él mismo, asegurando que Dios había tenido el agrado, el gusto, el placer de elegirlo. Esas palabras son sinónimos de la expresión plugo. Y en Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los hermanos obedecieron y Bernabé con Pablo fueron enviados por la iglesia. Dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, fueron enviados por el Espíritu Santo y la iglesia. Sin que lo exprese en el documento, puede entenderse que está describiendo la gracia de Jesucristo para con Pablo, pues gracia quiere decir regalo y por ello gratuito. En la ley en que Saulo de Tarso vivía, había tratado de ganar gloria a los ojos de los hombres y mérito a los ojos de Dios, cumpliendo meticulosamente esa ley, pues la ley establece lo que el hombre tiene que hacer, pero de esa manera el hombre siempre se sentirá vacío y sin dirección. Por eso prefirió la gracia. Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿A qué se refiere con la expresión que él había prometido? Se refiere al Evangelio de Dios, la buena noticia que había prometido Dios para toda la humanidad desde el tiempo de los profetas. Por ejemplo, cuando dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Esto lo dijo el profeta Isaías 800 años de que Jesucristo tomara forma humana y naciera en Belén de Judea. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esa buena noticia, evangelio, debe verse desde dos enfoques. El primero era la encarnación del Hijo de Dios, que también es Dios.
Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura de una historia imaginaria o un semidios, como decían las leyendas o historias de la mitología griega. Pablo presentaba a Dios que se había hecho uno con los hombres, a los que vino a salvar. Dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dijimos que esa buena noticia, el Evangelio, se debe ver desde dos enfoques. El primero es la encarnación de Dios, para presentarse como hombre. Y el segundo enfoque es la resurrección. Si Dios tomó forma humana para identificarse con los humanos, padeció y murió a favor de los humanos. Quedaría incompleta la noticia si solo hubiera muerto en nuestro lugar. El enfoque de la resurrección completa la salvación por gracia. Ahora está comprobado que Cristo murió, pero la sorpresa es, ¡vive! Pues resucitó de entre los muertos y nos comparte de su presencia siempre llena de poder y gloria. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aseguro que por Jesucristo recibimos un regalo, gracia. Ese regalo es único. Así puede comprobar que la salvación depende de lo que el esfuerzo humano puede hacer. No depende de eso, sino de lo que ya ha hecho el amor de Dios. Enseguida está la conjunción y, esa palabra y que une el pensamiento. Entonces, recibimos la gracia y el llamado. El llamado es la cita para recibir una comisión, un encargo, una tarea. El llamado era para ser enviado, o sea, recibimos la oportunidad de ser apóstol o el apostolado. Para ser enviado, para ser apóstol de los gentiles. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Como fue enviado a los gentiles, su campo de trabajo eran todas las naciones, todo el mundo. El propósito de su llamado era que todas las personas de todo el mundo escucharan la noticia, puedan creer el mensaje y por lo mismo obedezcan las enseñanzas. Aquí la fe se refiere a la doctrina o enseñanza del Evangelio. Dice el versículo 6, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Inmediatamente aplica la palabra. Entre esas personas que están en todo el mundo se encuentran los cristianos que viven en Roma, que ya fueron llamados, convocados, para que decidan entregar su vida a Jesucristo y por ello sean de su propiedad. Les dice, llamados a ser de Jesucristo, le pertenecen a Jesucristo. Dice el versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Enseguida, extiende la invitación a todos los que están en Roma. Ya no solo se refiere a los que son hijos de Dios y que viven en Roma. Y el mensaje a esta población es incluyente. Todos los que están en Roma, no importa si son ciudadanos o no, para todos los que viven en Roma, la noticia es que son amados. Dios los ama. Primero dice que son amados de Dios, pues cuando alguien sabe y siente que es amado, fácilmente va a responder al llamado. Enseguida les aclara que son llamados, invocados, convocados, invitados a estar unidos a Dios, ser santos. Eso quiere decir ser santos y separados del pecado. Para esa población Dios tiene el propósito de que reciban ese regalo único. ¿Cuál dijimos que era? La gracia. Ese regalo único que les permite estar bien, sentirse libres, perdonados y paz, bonanza, descanso, tranquilidad. Qué precioso saludo. Es único, es inigualable.
Ahora vamos a revisar los versículos 8 al 12 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Pablo tiene presente que no había estado en Roma, no había evangelizado a ninguno de esos cristianos, así que no les podía hablar como a los corintios, a quienes les decía que era su padre en la fe. Debe ganarse la confianza de los romanos, estableciendo contacto con ellos para echar abajo las posibles barreras de desconfianza y extranjería. Una forma de hacer contacto con ellos es agradecer a Dios por la fe de ellos, ya que por ser la capital del mundo conocido de ese tiempo, lo que se llevaba a cabo ahí se divulgaba de muchas maneras. Así que no es un simple halago, es una verdad. Cuando les dice que porque la fe cristiana de ellos se conoce en todo el mundo. Dice el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Lo que tocaría el corazón de los que leyeran la carta sería saber que alguien, un esclavo de Jesucristo, el apóstol Pablo, sin conocerlos personalmente, oraba a su favor, intercedía por ellos como muestra de amor, unidad y compañerismo cristiano. En el versículo 10 leemos: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Por la redacción entendemos que ya tenía algún tiempo que Pablo deseaba ir a Roma. No obstante, él esperaba que Dios lo guiara, pues eso le garantizaría prosperidad en su posible viaje a Roma. Por cierto, la historia registra que Pablo sí hizo un viaje a Roma, pero ese viaje lo hizo en calidad de preso. Fue un viaje muy accidentado, pues pasaron muchos días naufragando en alta mar. Dice el versículo 11: porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. La razón de ir a Roma era conocer, ver, convivir con la iglesia de Dios que estaba en ese lugar. El propósito era compartirles como ministro, como servidor de Cristo, algún don espiritual. Podría ser palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, operación de milagros, sanidades, discernimiento de espíritus, profecía, interpretación de lenguas, lenguas del espíritu. Si bien es el espíritu el que los reparte, también es cierto que el espíritu usa instrumentos humanos, y el apóstol Pablo para ese momento disfruta mucho compartir la riqueza que Dios le ha dado. En el versículo 12 leemos: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. El apóstol Pablo está pensando en el intercambio que debe propiciarse con los hermanos de la iglesia. La iglesia de Roma ya está establecida. Pablo ahora se ocupa de enriquecerla y sabe bien que en ese dar habrá un recibir. Por eso dice mutuamente: ustedes me comparten, yo les comparto, todos somos bendecidos. De los versículos 13 al 15 tenemos otro pensamiento completo. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. El deseo de su corazón era conocer a los hermanos de Roma, pero no había podido. Su propósito era el mismo: evangelizar. Para ese momento, ya casi al final de su tercer viaje evangelístico, el apóstol había visitado Siria, Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. A las iglesias de esas regiones se les llamaba gentiles, debido a que estaban compuestas mayormente de gentiles. De hecho, fue en Corinto cuando Pablo expresó: me voy a los gentiles, porque los judíos no aceptaban la salvación por gracia. En el versículo 14 leemos: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.
A griegos se refiere a las personas que conocían y se desenvolvían dentro de las costumbres, maneras de los griegos. Y a los que no eran de esa forma de pensar, por eso dice no griegos. Si Pablo estaba escribiendo a los romanos, ¿por qué en este versículo dice griegos? Las conquistas de Alejandro Magno, el griego que extendió su imperio antes de los romanos, habían llevado la lengua y la cultura griegas por todo el mundo. Y ya no era griega una persona solamente por el hecho de haber nacido en Grecia, sino por participar de la herencia cultural que se originó en aquel país. De hecho, aunque después de los griegos surgieron los romanos como conquistadores del mundo conocido de ese tiempo, no pudieron conquistar la intelectualidad griega. A sabios o educados, estudiados, preparados intelectualmente, y a no sabios, los analfabetas, los que no sabían leer, no sabían escribir. Entre ellos estaban los no ciudadanos romanos, los esclavos, plebe, extranjeros. Pablo decía a todas las personas, les debo. ¿Cuál era la deuda? Realmente su deuda era con Cristo por ser su Salvador y debía pagarla proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, sean gentiles o judíos, sin importar las barreras culturales, sociales, raciales ni económicas. Demostraba su gratitud al dar amor a otros. Dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Sentía el peso de la responsabilidad de predicar el Evangelio a todo tipo de personas en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que Roma era uno de los lugares más importantes del mundo. Hasta aquí la introducción de la carta, en donde Pablo se presentó. Enseguida inicia propiamente la redacción de la carta, explicando la razón y el propósito de su escrito. En los versículos 16 y 17 anuncia el tema de la carta, el Evangelio. Ese es el tema, el Evangelio. Expresa las razones de su orgullo por el Evangelio, de su seguridad en el poder de Dios para salvación. Solo que necesitamos precisar el significado de algunas palabras, porque indican la razón de algo, el fundamento de un pensamiento, de una verdad. ¿Para qué? Siempre nos dará el propósito de una idea, de una actividad, de un trabajo. Evangelio quiere decir buenas nuevas, gratas nuevas, buenas noticias, grato aviso. En el Nuevo Testamento, todo lo relacionado con la palabra evangelio es una noticia que proviene de Dios, y como todo lo que proviene de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha dado buenas noticias a la humanidad en general y a determinadas personas en particular. Algunos ejemplos. La grata noticia para Adán y Eva fue que la simiente de la mujer, Jesús, nacería de una mujer, heriría la cabeza de la serpiente, Satanás, en Génesis 3:15. La grata noticia para Noé fue que él y su familia serían salvados de morir ahogados, porque tendrían un arca. En Hebreos 11:7 lo recuerda el Nuevo Testamento. La grata noticia para Abraham fue cuando Dios lo llamó para que le sirviera y le dijo que tendría un hijo en su vejez y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo recuerda Gálatas, Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 8. La buena nueva o grata noticia del reino fue anunciada desde el tiempo de los profetas, antes de Cristo, y fue confirmada por el Señor Jesucristo en su venida a la tierra. Por ejemplo, en Lucas 4:43, cuando le dijo a sus discípulos: es necesario que también vaya en otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora leemos el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este versículo Pablo expresa la razón del por qué no se avergüenza del evangelio.
el por qué el Evangelio es poder de Dios. O sea, ¿por qué no se avergüenza? Porque el Evangelio es poder de Dios. Los que se habían dado a la tarea de desprestigiar el trabajo del apóstol Pablo, en algún momento decían que a Pablo le debía dar vergüenza lo que estaba enseñando. Así que él responde: uno de los motivos por los que escribo esta carta para ustedes es que sepan que a mí no me da vergüenza enseñar las verdades del Evangelio. Porque a diferencia de lo que dicen los que no saben la verdad, yo, Pablo, sí conozco la verdad. La buena noticia es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios que hace todo nuevo. También en este versículo dice el propósito del Evangelio, el para qué del Evangelio: para ser librados de la condenación eterna por el pecado que hemos cometido. Eso es lo que quiere decir para salvación. La salvación es para todo aquel que cree. No tiene nombre, pero sí está identificado. Es todo. Aquel, ¿sabemos quién es? Es aquel que cumple con una característica importantísima, que cree. Creer es la clave. Ahora bien, para ser librados de la condenación eterna, solo se necesita ser humano. Nada tiene que ver la situación espiritual, porque si bien el primer llamado o convocado es el pueblo judío, también el no judío es llamado. Dios nos ama a todos por igual y nos ofrece salvación y vida eterna. Dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una expresión que debemos explicar para que se entienda el versículo es justicia de Dios. Desde el Antiguo Testamento y en los escritos del apóstol Pablo, la justicia de Dios se debe interpretar desde dos enfoques. Uno es la acción de dar por parte de Dios. Dios se revela, se deja ver cuando el Evangelio se predica, porque en ese momento Dios actúa para llevar al pecador a una nueva relación con Él, a una relación correcta con Él. El otro enfoque de la justicia de Dios es la acción de recibir, la condición de aquellos que reciben el don, el regalo. Esta parte es la que corresponde a los seres humanos, por eso decimos nuestra parte. Y que al entender el mensaje, entendemos el mensaje porque Dios nos ayuda a entenderlo. Al entender el mensaje, las personas responden al mensaje en fe, o sea, pueden creer el mensaje. Aquí hay otra razón importantísima: porque en el Evangelio, porque en la buena noticia, la justicia de Dios se recibe en fe. Cuando se cree el mensaje que Dios trata de comunicar, lo que sigue es más fácil, pues en ese momento reciben la salvación por gracia. La razón de que hayan sido justificados es que creyeron al Evangelio, a esa buena noticia. El propósito de haber recibido esa justicia es que estemos dispuestos a compartirla. Cuando dice para fe, quiere decir para que la compartas. Enseguida menciona un pasaje del Antiguo Testamento. Está en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Justo, recto. Su conducta se manifiesta de acuerdo a la voluntad revelada de Dios y es un modelo para el mundo. Para el profeta de esos tiempos, el justo no solamente actuará rectamente, sino que su justicia, obediencia, será reconocida por Dios. De ahí que justo se tome como sinónimo de fiel e íntegro. Vamos a Romanos 18 al 23. Una pregunta que puede estar en nuestras mentes es: ¿por qué el hombre necesitaría la salvación como regalo de Dios para después compartirla con los demás? La respuesta es muy fácil: porque es pecador naturalmente hablando. Heredó de Adán esa naturaleza que lo lleva a desobedecer a Dios. El apóstol ha dado el saludo, también el tema. Ahora empieza su argumentación, considerando que es necesario enseñar desde el principio, desde el origen. Lo primero que expresará es que Dios está airado, porque los hombres están deteniendo la manifestación de la verdad
porque son impíos e injustos. Precisemos el significado de algunas palabras. La ira de Dios. El principio bíblico es que Dios es santo y justo. Por ello, su ira también es apropiada y justa. No olvidemos que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está en el Salmo 103, versículo 8. La ira es la respuesta de Dios al pecado y al mal, porque Dios es santo y justo. La ira es un elemento tan permanente y tan consecuente de su naturaleza como lo es su amor. La ira de Dios se manifiesta en la vida de los individuos como de las naciones por la injusticia y la impiedad de los hombres. Los hombres injustos no obedecen a Dios. Esa desobediencia puede ser porque no lo conocen. Los hombres impíos son los que no tienen piedad. Esto es, algunos hombres, aunque conocen a Dios, son crueles, incrédulos, feroces, son como bestias. Por todo ello, además, son injustos. Revelar significa mostrar, demostrar que se pueda ver algo que estaba oculto. Ahora sí, revisemos el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La razón de la ira de Dios es su santidad. Esto es interesante. La razón de la ira de Dios es su santidad. Esa ira se muestra desde el cielo, desde el mismo trono de Dios. La ira es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso se dice que existen hombres impíos e injustos. Lo que sucede con los hombres que tienen estas características impiden que la verdad se dé a conocer, dejando en estado de indefensión al resto de los seres humanos. Esto es, estorban al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo y se traduce en que Jesucristo murió y resucitó para que todos los seres humanos de todas las edades puedan creer que Jesucristo ya pagó la deuda y por ello alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir, Dios ya manifestó la forma en que el hombre puede ser perdonado, liberado y vuelto a la presencia de Dios. Eso ya se conoce porque Dios lo dio a conocer. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si la pregunta es, ¿cómo es que Dios se ha dado a conocer? ¿Cómo es que Dios se manifestó? La respuesta está en la Biblia, cuando dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por medio de la creación, Dios se da a conocer. Entonces los hombres no tienen excusa cuando se apartan de Dios. No pueden argumentar que no lo conocen, porque todos han recibido la oportunidad de conocerlo a través de los sentidos que Dios le dio al hombre para percibir la creación y concluir que alguien es el autor de toda esa gran creación. Ese alguien es Dios mismo. A esto se le conoce como revelación general. Además, a través de la Biblia, que entre otras cosas enseña de la venida de Jesús a la tierra, el hombre aprende acerca del amor, el perdón y la vida eterna que Dios ofrece. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Desde el Génesis dice que Dios diseñó al ser humano para que tuviera su imagen y semejanza. Por eso cuando lo creó, puso en su boca aliento de vida. Ese aliento de vida es la parte espiritual que Dios le dio al hombre y es por medio del espíritu humano que el Espíritu Santo se comunica con el ser humano. Toda la gente sabe en lo profundo de su ser que Dios existe. Sabe también que Dios es una persona que dicta los principios morales en los cuales se debe conducir cada criatura humana.
a la que su creador forma en el vientre de una determinada mujer. Envanecido, vano, tonto, inútil, confundido. Con esos sinónimos se describe la manera de pensar pervertida de los que no dan honra a Dios ni le agradecen por sus bendiciones a la humanidad. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos versículos nos explican el origen de la idolatría, cuando los hombres, pensando equivocadamente que son muy inteligentes, se volvieron necios y en lugar de darle a Dios la gloria, la honra, el reconocimiento, se volvieron y adoraron a la creación como si fuera Dios. En los versículos 24 y 25, que tienen otro orden de ideas completo, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Para Dios, la idolatría, adorar a alguna cosa o persona que no es Dios, provocó que esas personas que lo hicieron fueran entregadas a inmundicia. Esa inmundicia es la homosexualidad y lesbianismo. No precisamente que Dios los depositara esos pecados, sino que Dios, respetando su libre albedrío, no impidió ese pecado en sus vidas y por fin esos pecados los han atado y nadie puede desatarlos, ni ellos mismos, a menos que ellos decidan regresar a Dios, pedir perdón, porque todo pecado tiene perdón en el nombre de Jesús. Sabiendo Dios que no pueden ellos deshacerse, manda ayuda. Dicen los versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. El uso natural por el que es contra naturaleza se refiere a actividad homosexual. Esto es relaciones sexuales hombres con hombres. En el caso entre mujeres se llama lesbianismo. Incluimos la definición de lascivia, por si alguien la necesita. Se trata del deseo sexual sin control, que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa y con intenciones sexuales. Una persona con esas características seguramente tendrá resultados no gratos, ya sea física, emocional y espiritualmente, porque Dios no intervendrá para su corrección mientras el ser humano no acepte la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. En los versículos 28 al 32 tenemos otro grupo de pasajes que dan un solo pensamiento. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos últimos versículos describen el comportamiento de las personas que no aceptan la verdad de Dios que está en la Biblia. El apóstol Pablo indica la secuencia del pecado que inicia con la idolatría hasta una eternidad sin Dios,
muerte, demostrando cómo muchas personas se han vuelto rebeldes al gobierno de Dios. El tiempo se pasa y no podemos continuar. Con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos revisando otra vez los siguientes capítulos de la carta de Pablo a los Romanos, pero en esta ocasión conviene que le digamos a Dios que tenga misericordia. Él es bueno y puede alcanzar a mucha gente. No están perdidos, definitivamente. Si vienen a Dios por la intercesión de la iglesia, por la oración tuya y mía, el Espíritu Santo puede darles muchas oportunidades, aunque sean justos, injustos, aunque sean impíos. Dios es bueno y puede conquistar sus corazones. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, suplicándote por estas personas que todavía no te conocen. Los que no te conocen, Señor, te pueden conocer. Y estos materiales son una oportunidad para que alguien los escuche, para que alguien los vea, reflexione y venga a ti. También, Señor, los que son impíos, los que habiéndote conocido, decimos nosotros, se han regresado a la maldad y al pecado y sus corazones se han endurecido. Mientras tengan vida física, hay esperanza de que puedan ser alcanzados. Por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor. Por eso a esa ciudad pecadora, a esa ciudad donde había mucho pecado, mucha maldad, a Roma, algunos historiadores dicen la cloaca en Roma, la suciedad en Roma. A esa ciudad les dijiste a los romanos que eran amados de Dios y que eran llamados a ser santos. Hasta hoy sigue oyéndose esa invitación. Gracias, Padre, porque el apóstol Pablo pudo decirlo, pudo expresarlo, y esa voz se seguirá oyendo hasta que tú digas que se acabó el tiempo. Pero mientras no se acabe, eres bueno, Dios, y puedes alcanzar a muchas personas todavía. Gracias, porque el Evangelio es poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. Bendito seas, Dios, bendito seas. Lo creemos, lo creemos. Amén. La próxima semana estaremos, recuerden, está la página de YouTube en nombre de Rosario Hernández, y en Facebook dice, está registrado con otro nombre, Disfruta la Palabra. Nuestros compañeros de la radio, de Ventana Virtual Radio Cristiana, y algunas otras instituciones que se están sumando para que se propague el Evangelio, también están con estos materiales para la gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Claro que sí, mis hermanos, y así escuchamos a nuestra hermanita Adela Hernández con esta hermosa enseñanza de Hechos, capítulo 20, 2, 3 y Romanos, mis hermanos, capítulo 1. Agradecemos a nuestra hermanita por estas hermosas enseñanzas. Nos despedimos y continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio. Saludamos a la televisora Surimar y a Kairos Radio, que están colaborando con Ventana Virtual Cristiana Radio. También a Radio Maranata 107.9 desde Chile, con el pastor Benjamín Soto. Que el Señor les bendiga y continuamos con más de Ventana Virtual.